El regalo que recibí en mi cumpleaños número 68 casi me mata. Venía envuelto en papel dorado, y en la peor traición que una madre puede imaginar. Fue mi propia hija quien lo envió. Después de 3 años sin hablarme, desde ese día, nuestro tranquilo pueblo se convirtió en un campo de batalla. La caja llegó una mañana de octubre, envuelta en papel craft y con una tarjeta que solo decía «Feliz cumpleaños». No tenía firma ni remitente, pero reconocí enseguida la letra de Lucía, la hija que crié durante 20 años y a la que no veía desde hacía 3. Puse la caja sobre la mesa de la cocina, donde los rayos del sol se colaban por las persianas, pintando la habitación con franjas doradas. Al abrir el paquete, encontré una botella de whisky de edición limitada, tan bonita que daba ganas de tenerla solo como adorno. El líquido ámbar atrapaba la luz como si guardara fuego dentro. La etiqueta, verde oscura con letras doradas, parecía más cara que el contenido mismo. Pasé el pulgar por el sello de cera del corcho, sintiendo su textura bajo mis dedos arrugados. Hubo un tiempo en que el whisky era mi compañero al final del día, no de forma descuidada, sino pausada y consciente. Un solo trago, después de un día de arreglar cercas o limpiar el techo, cuando Teresa todavía vivía. Solía servirnos un vaso después de la cena. Los domingos nos sentábamos en el porche a dejar que el canto de los grillos llenara el silencio. Eso fue antes de que un infarto me quitara esa costumbre. 3 años sin probar una gota, y Lucía lo sabía. Estuvo conmigo en el hospital cuando el médico me dijo todo lo que ya no podía consumir si quería llegar a los 70. No dijo mucho ese día. Solo miraba su teléfono y movía los pulgares. Pensé que solo trataba de distraerse. Ahora ya no estoy tan segura. No hubo una pelea de esas de película, con gritos y portazos. Fue más bien algo sutil. Dejó de venir a las cenas de los domingos. Luego se saltó el Día de Acción de Gracias. Y para la segunda Navidad sin ella, me di cuenta de que ya no hablábamos en absoluto. El silencio puede volverse una costumbre. Ver su letra después de tanto tiempo me apretó el pecho. No era alegría ni alivio. Solo un peso que no sabía nombrar. La tarjeta era blanca, sencilla, con un «Feliz cumpleaños», escrito en tinta azul. Shin Moma. Sin firma. Solo esas 2 palabras. Solas, como si tuvieran miedo de decir algo más. No abrí la botella. Ni siquiera lo pensé. La empujé hacia el otro lado de la mesa y seguí con mi café ya frío. El reloj sobre la estufa marcaba un tic-tac constante que hacía que la casa se sintiera todavía más vacía. Me acordé de Ernesto, mi vecino, de esos hombres que nunca llegan con las manos vacías ni sin herramientas en la caja de la camioneta, haz un par de veranos. Después de una tormenta que se llevó la mitad de las tejas del techo, ya estaba en una escalera a las 8 de la mañana, martillo en mano. Antes de que yo siquiera probara el primer sorbo de café, es el tipo de persona que no espera a que le pidan ayuda. Si alguien merecía algo bueno, era él. Como yo no podía tomar whisky, dejar que la botella se llenara de polvo en la estantería me parecía injusto. Ernesto la abriría. La compartiría con amigos. Contaría una historia. Eso sonaba mejor que verla desaparecer detrás del vidrio. Esa tarde, la botella iba bien sujeta, en el asiento del copiloto de mi vieja Chevrolet. No sé por qué lo hice. Quizá por costumbre, pero la idea de que se cayera durante el camino me incomodaba. El sol se inclinaba hacia el oeste, tiñendo todo con esa luz dorada que solo se ve a finales de octubre. Los campos a los lados del camino empezaban a volverse marrones, con la soya recién cortada. El aire olía un poco a humo de alguna fogata lejana. La casa de Ernesto está en una lomita a las afueras del pueblo, blanca, con un porche que parece de postal. Estacioné el coche. El sonido de la grava crujió bajo las llantas. Apagué el motor. Él abrió la puerta antes de que yo tocara. Traía una camisa de franela roja
y jeans deslavados con aserrín pegado en las botas. «Carmen, ¿qué es esto?», preguntó, mirando la botella en mis manos. «¿Tienes tú?», respondí, extendiéndosla. Sus cejas se alzaron sorprendido. «¿Lucía te envió esto?». «Sí. Pensé que tú la apreciarías más que yo». Tomó la botella con cuidado, dándole la vuelta para leer la etiqueta. «Esto es algo especial». «Carmen», le dije. «Es el tipo de botella que uno guarda para una ocasión importante. Así que haz de esta noche una noche especial». Sonrió y respondió: «Creo que lo haré». «Gracias». Me dio gusto entregársela. Saber que terminaría en un lugar donde sería apreciada. Volví a mi camioneta mientras la luz del atardecer se reflejaba en el tablero. En el camino de regreso, no dejaba de pensar en la botella. No, con nostalgia, sino con una curiosidad persistente. Ernesto nunca gastaba tanto dinero sin razón. De joven, solía pedirme prestado para la gasolina y luego se olvidaba de pagar. Entonces, ¿por qué ahora? ¿Por qué un regalo que él sabía que yo no usaría? Esa idea me rondó la cabeza mientras entraba al garaje. Traté de sacármela de encima. No todo tiene que tener un motivo, me dije, aunque no me lo creí del todo. Esa noche preparé un guisado, y la casa se llenó del olor a cebolla y zanahoria. Ese tipo de comida que se disfruta más acompañada, aunque la comí sola. El reloj marcaba casi las 9. Estaba lavando el último plato cuando sonó el teléfono fijo. Casi nadie llama a ese número ya. «Hola, mamá». La voz de Ernesto era tranquila, casual, como si no hubiera pasado el tiempo. Me apoyé en la encimera. Sorprendida. «Ernesto, feliz cumpleaños», dijo, con una pausa demasiado larga para sonar natural. «¿Recibiste mi regalo?». «Lo recibí». «Bueno, ¿qué te pareció?». «Es una botella bonita. ¿Ya la probaste?». Su tono cambió, apenas perceptiblemente. Más afilado. «No». Se la di a Ernesto. Pensé que él le daría un mejor uso. Silencio. Nada de chasquidos ni estática. Solo una pausa larga y pesada. «¿Se la diste a Ernesto?», repitió, con la voz repentinamente fría. «Así es». Escuché un suspiro lento, medido. Luego la línea quedó muda. Miré el teléfono unos segundos antes de colgar. El reloj siguió marcando su tic-tac. Sentí un nudo en el estómago. No por el guisado, sino por algo más difícil de nombrar. Era la manera en que había preguntado por el whisky, como si le importara de una forma que no debería. Apagué la luz de la cocina y me fui a la cama, aunque el sueño se hizo esperar. Cuando por fin me dormí, fue un descanso ligero, lleno de sobresaltos. A la mañana siguiente, intenté sacudirme esa sensación extraña. Me serví una taza de café recién hecho y me senté a leer el periódico, pero a media tarde el teléfono volvió a sonar. En la pantalla apareció un número desconocido, aunque con clave local. «¿La señora Aguilar?», preguntó una voz femenina cuando contesté. «Sí», respondí. «Soy Teresa Molina, la esposa de Ernesto. Creo que debería saber que Ernesto está en el hospital. Se desmayó esta mañana. Los doctores creen que pudo haber sido por algún tipo de envenenamiento». El café en mi mano se enfrió de golpe. ¿Envenenamiento? Pero anoche estaba bien. Tomamos una copa durante la cena y esta mañana apenas podía mantenerse en pie. ¿Le están haciendo estudios? No respondí nada. Mis ojos se dirigieron a la encimera, justo al lugar vacío donde había estado el whisky menos de un día antes. ¿Comió algo raro?, preguntó ella. Sentí la voz secca. No, pero ayer le di una botella. ¿Whisky de Lucía? Hubo un silencio. De fondo se escuchaban los pitidos de los monitores y el chirrido de un carrito en el pasillo del hospital. Se lo diré a los médicos, dijo por fin. Si recuerda algo más, cualquier cosa, lámeme. Le prometí que lo haría y colgué.
Me quedé quieta en la cocina, con la casa en un silencio absoluto. La luz de octubre se había vuelto pálida y sin vida. Pasó un buen rato antes de que me moviera. Cuando por fin lo hice, fue para acercarme al bote de basura. Algo blanco llamó mi atención al fondo. Un pequeño frasco de plástico, como los de vitaminas, sin etiqueta, con un fino polvo pegado en el interior. No recordaba haberlo tirado. Lo tomé. La tapa seguía bien cerrada. Abrí el refrigerador. En el estante del medio había un frasco de vidrio con un poco de whisky, lo que había sobrado después de servirle a Ernesto antes de darle la botella. Ni siquiera recordaba haberlo guardado hasta ese momento. Mis manos temblaban mientras lo colocaba sobre la barra junto al frasco. Me vino a la mente Javier, un viejo amigo que había servido conmigo hace más de 30 años y que ahora tenía un pequeño laboratorio veterinario en las afueras de la ciudad. Me debía un favor desde aquel invierno en que lo ayudé a sacar su camioneta de una zanja. Lo llamé y le dije con calma: «Javier, necesito que me analices algo». «¿Qué cosa?», preguntó. «Whisky. Y quizá algo más». No insistió. Solo me pidió que lo viera cuando cerrara el laboratorio. Esa noche manejé hasta allá con el frasco de vidrio envuelto en una bolsa de papel sobre el asiento del copiloto. Javier me esperaba en el estacionamiento, con una bata de laboratorio encima de su sudadera y un ligero olor a desinfectante flotando en el aire. «Esto es algo de lo que me voy a arrepentir, ¿verdad?», dijo. «Solo dime qué tiene dentro». Respondí. Él asintió. Tomó la bolsa y entró. Me quedé en la camioneta con el motor encendido, observando cómo el cielo se oscurecía poco a poco. La radio estaba apagada. Mis pensamientos regresaron a las últimas 24 horas, repasando cada detalle. La letra, la botella, la voz de Lucía, cuando le confesé que se la había dado a Ernesto, y ese silencio tan denso que siguió. Javier llamó al día siguiente, poco después del mediodía. «Carmen, esto no te va a gustar. Hay algo en el whisky. Raíz de culantrillo blanco. En la dosis justa puede detener el corazón de un hombre». Cerré los ojos. El teléfono pesaba en mi mano. «¿Dijiste que Ernesto bebió de esto?» «Sí». «¿Y tú no?» «No». Él soltó un largo suspiro. «Entonces, puede que acabes de librarte de una bala». Y ahí terminó la primera parte de esta historia, no con respuestas, sino con una pregunta que me llevó a lugares que jamás imaginé visitar. ¿Por qué? En el instante en que colgué, supe que Lucía no me había mandado un regalo, sino un mensaje. Siempre creí que no existía peor sonido que el teléfono sonando en plena madrugada, pero sí lo hay. El timbre del teléfono cuando ya sabes, en el fondo, que las noticias serán devastadoras. Cuando Javier colgó, el mundo a mi alrededor quedó en silencio. Como si la casa misma contuviera la respiración, no perdí el tiempo. Tomé mi abrigo del respaldo de la silla, las llaves de la troca del gancho junto a la puerta y me fui directo al Hospital General de Querétaro. El camino hacia la ciudad fue puro semáforo y cruce vacío, de esas mañanas de otoño en que el sol brilla, pero no calienta, ni tantito. Estacioné en la esquina más alejada del estacionamiento y caminé rápido, una mano en el bolsillo y la otra presionando mis costillas, como si así pudiera contener lo que me hervía por dentro. Todos los hospitales huelen igual, a desinfectante, mezclado con café requemado, y la luz siempre es demasiado blanca. Un voluntario me señaló la habitación de Ernesto. Ya no se veía como el hombre fuerte que una vez se subió a mi techo sin que nadie lo invitara. Estaba pálido, más claro que la almohada donde apoyaba la cabeza. Los monitores a un lado de la cama pitaban y parpadeaban al ritmo lento y obstinado de un corazón que se negaba a rendirse. Teresa estaba sentada en una silla de plástico, tan cerca de la cama como podía. Tenía esa mirada que ya he visto 1000 veces, la de quien espera algo que no llega. «Carmen», dijo levantándose. «Gracias por venir».
¿Cómo está? ¿Están intentando estabilizar su ritmo cardíaco? Tenía las manos apretadas contra el pecho, no rezando, sino como si intentara que no se le escapara el aire. Dijeron que encontraron rastros de una toxina vegetal. Están haciendo más pruebas. Me acerqué a la cama. La boca de Ernesto estaba entreabierta, el aire entrando y saliendo con fragilidad. Su cabello, siempre bien peinado, caía sobre la frente, haciéndolo parecer más joven, más indefenso. ¿Comió algo raro anoche?, pregunté. ¿O bebió algo que normalmente no toma? Ambos tomamos una copa en la cena. Me miró directo. La pregunta ya estaba en el aire. ¿La botella que usted trajo? Necesito que le digas eso exactamente a los doctores. Le dije con prisa. Diles que estaba nueva, sin abrir, y que puedo conseguir otra, igual para analizar. Extendió la mano como si fuera a tomar la mía, pero se arrepintió y sujetó la barandilla de la cama. Carmen, ¿qué es esto? ¿Usted cree? No sé qué pensar. Respondí, y era solo media verdad. Pero lo voy a averiguar. Entró el médico. Un hombre de unos 50 años, con el rostro entrenado para no mostrar emociones, habló en un tono tranquilo sobre el ritmo cardíaco. Los niveles. La observación continua. No dijo lo que no sabía. Y todavía no sabía casi nada. Cuando se fue, le prometí a Teresa que la llamaría en cuanto tuviera algo que pudiera servir. Ya en la troca, no encendí el motor de inmediato. Me quedé con la llave a medio girar. Mirando mi reflejo en el espejo retrovisor, parecía una mujer que ya no tenía nada que romper que no estuviera roto antes. Raíz de culebrilla blanca, dije en voz alta, probando las palabras como quien mide una tabla para ver si está chueca. Sonaban frías, calculadas. Al llegar a casa, el silencio me recibió como un vecino que nada tiene que decir. Fui directo al refri. El frasco de vidrio con el resto del whisky seguía ahí, escondido detrás de la leche. Lo sostuve contra la luz y vi cómo el líquido se curvaba dentro del cristal al inclinarlo. No podía saberlo solo con verlo. Nunca puedes. Las peores cosas siempre se disfrazan de algo inofensivo. Dejé el frasco junto al fregadero y me acerqué al bote de basura. Ayer había tirado ese pequeño frasco blanco. Levanté la tapa y noté que la bolsa había sido movida, acomodada de otra forma, y el frasco ya no estaba. Miré hacia la puerta. La cerradura seguía igual que la noche anterior, las ventanas bajadas, aseguradas. No tenía copias de llaves en ningún lugar obvio. Aún así, alguien había entrado. Se sentía como cuando sabes que una habitación fue cambiada, aunque no logres decir qué. Inhalé por la nariz y solté el aire despacio. Sin pánico. El pánico es escandaloso y torpe. Necesitaba calma. Algo que sirviera. Llamé a Javier. Desapareció. Dije cuando contestó. ¿Qué? El frasco del que te hablé. Alguien lo sacó de mi basura. No fui yo. Sé lo que mis manos han hecho en mi propia casa. Él no me dijo que podía estar equivocada. Javier entiende lo que cuesta ignorar lo que la intuición ya sabe. Tienes que llamar a la policía. Dijo. Yo puedo analizar lo del whisky. Pero ese frasco habría sido una prueba clara de manipulación. Lo sé. Respondí. Lo haré. ¿Y Carmen? Sí. No dejes que quien haya hecho esto piense que no estás lista. No lo estoy. Afirmé. Y colgué. Preparé un café que nunca llegué a tomar y me senté a la mesa con un cuaderno. Escribir siempre me tranquiliza. Dibujé una línea en medio de la hoja y marqué el lado izquierdo como lo que sé y el derecho como lo que puedo comprobar. En la columna de lo que sé, escribí: Lucía mandó la botella. Lucía preguntó si ya la había probado. Lucía cambió su tono cuando le dije que se la había dado a Ernesto. El whisky que Javier probó tenía raíz de culebrilla blanca. El frasco desapareció. En la parte de lo que puedo comprobar anoté: la prueba de Javier.
la muestra que quedó en el frasco. La llamada de Lucía anoche. Luego miré ambas columnas y pensé en tender un puente entre ellas. Los puentes no aparecen solos. Hay que construirlos. Saqué del cajón del escritorio una vieja grabadora digital, algo rayada en las esquinas pero aún funcional. Revisé la batería, medio cargada. La guardé en el bolsillo interno de mi abrigo, justo donde su peso se sentía como una mano sobre mi pecho, recordándome que debía respirar. Ya era pasado el mediodía, cuando llegué al conjunto de departamentos donde vivía Lucía. Su casa estaba entre otras casi iguales, con paredes de color neutro, números de bronce y una luz automática en la entrada. Su coche estaba estacionado afuera. Impeccable. Casi 10 años más nuevo que el mío. Caminé hasta la puerta y toqué. Abrió con una expresión que cambió de inmediato. Primero sorpresa, luego cálculo, y después una sonrisa forzada que pretendía ser amable. «Mamá», dijo, como si me hubiera estado esperando, pero sin tener idea de lo que quería. Esto sí que no me lo esperaba. «Ah, ¿no?», respondí. Entrando sin esperar invitación, el lugar olía a limpiador de limón y a nada más. Todo estaba impecable, como siempre. Cada cosa en su lugar, todo alineado con precisión. Me enteré de lo de Ernesto, comentó mientras cerraba la puerta. Da miedo. Lía está con él ahora. Los doctores creen que podría ser un virus. Eso creen, respondí con tono neutro. Si la presionaba, se cerraría. Si mostraba mis cartas, las usaría en mi contra. Fui a la cocina. En la barra había 3 botellas, 2 de whisky y una de centeno, alineadas como soldados. Ninguna era de la marca que yo había recibido. Todas cerradas. ¿Probaste la botella que me mandaste?, pregunté. Ella soltó una risa ligera. La idea era que te divirtieras. Ya sabes. Por tu cumpleaños. Sabes que ya no bebo. Lo recordé. La gente cambia, contestó encogiéndose de hombros con indiferencia. Di un paso más hacia la barra y pasé el dedo por el borde de un vaso vacío junto al fregadero, ganando tiempo. A Ernesto le gustó. Comenté. Dijo que su copa favorita era la que estaba en el estante del medio. El single malt. Ella parpadeó una sola vez. Más despacio de lo normal. Ah, ¿sí? Qué curioso, dijo, mientras yo sentía la grabadora en mi bolsillo, latiendo como un segundo corazón. Nunca te dije dónde lo había guardado. Por una fracción de segundo se quedó completamente quieta, como un animal que escucha una rama romperse en el bosque. Luego sonrió, esa sonrisa que sabía usar, y soltó una risa fingida. Seguro lo mencionaste. Te pones platicadora cuando te pones sentimental. No lo hice, respondí, sosteniéndole la mirada hasta que tuvo que decidir entre apartarla o enfrentarme. Eligió una tercera opción. Tomó un trapo y comenzó a secar un vaso que ya estaba seco. «Mamá», dijo, mirando el vaso, y no a mí. «Siempre piensas de más. Siempre andas buscando algo que arreglar. Aunque nadie te lo pida, me mandaste una botella de $500 que no puedo beber». Respondí. «Solo intento entender eso». Puso el vaso en la barra y levantó las manos, como quien no tiene nada que ocultar. «Entonces quizá no haya nada que entender. Tal vez podrías darme el beneficio de la duda. Solo esta vez». Su voz habría parecido razonable si no la conociera desde hace más de 30 años. Mi hija tiene esa forma de sonar sincera cuando miente. Esa pausa en la llamada de medianoche flotaba entre nosotras como una tercera persona en la habitación. «Te voy a hacer una pregunta. Die. Y dejaré que el silencio después me dé la respuesta». Me miró como si jugáramos ajedrez y yo acabara de anunciar mi siguiente jugada. «¿De acuerdo? ¿Adulteraste ese whisky?» Silencio. El silencio tiene vida cuando se usa bien. La nevera zumbó.
El reloj del microondas cambió de 12:09 a 12:10. Un coche pasó despacio afuera, con las llantas rozando el asfalto. Ella no apartó la mirada. Tampoco habló. «Oh, Dios». «Lucía». «Die», porque a veces irse es la única frase que importa. Ella dijo mi nombre mientras me daba la vuelta. «Mamá». En ese tono que es al mismo tiempo anzuelo y advertencia, me detuve. «Pero no voce, ¿eh? ¿Vas a seguir acusándome de cosas? ¿Vas a alejarme?», dijo. «No estoy acusando», respondí mientras miraba hacia la puerta. «Solo estoy reuniendo información». Afuera, el aire se sentía helado. Con un sabor metálico, me subí a la camioneta y apagué la grabadora. La luz roja titiló un par de veces antes de apagarse por completo. La dejé sobre el asiento del copiloto, quieta, como un testigo que prefería guardar silencio. Mis manos permanecían firmes, aunque mi cabeza era un torbellino. No maneé rumbo a Zasa, al menos no todavía. Fui a un estacionamiento de supermercado y aparqué en la esquina más alejada, donde nadie vendría a molestarme. Saqué el teléfono y marqué un número que había evitado desde que Javier mencionó la raíz de Culebrilla Blanca. «Detective Ramírez». Una voz grave contestó después de 2 tonos. «Detective, mi nombre es Carmen Aguilar. Creo que tengo información sobre un envenenamiento. Tengo una muestra de la sustancia y una grabación que podría interesarle». Él no pidió explicaciones. Los que saben hacer su trabajo no necesitan escuchar toda la verdad en la primera respiración. «¿Puede venir esta tarde?», preguntó. «Sí, puedo». Me dio una hora y la dirección de una oficina en la parte trasera de la comisaría, al colga. Me quedé con las manos en el volante, mirando al frente. Las puertas automáticas del supermercado se abrían y cerraban sin cesar, mientras la gente entraba y salía cargando bolsas de papel con cosas que harían que sus casas olieran a cena. De regreso en casa, me detuve frente al buzón, porque a veces hacer algo cotidiano ayuda a no dejarse tragar por lo demás. Había folletos, una factura, un anuncio de supermercado y una postal de un concesionario que juraba convencerme con su 0% de interés. Metí el frasco de vidrio dentro de una bolsa de plástico. La sellé con cuidado, fingiendo saber lo que hacía, y la guardé en una vieja lata de puros, donde antes tenía clavos. La grabadora fue a parar al mismo sitio. Luego puse la lata dentro de una bolsa de papel con asas. Y por si acaso, metí esa bolsa dentro de otra, cuando ya encontraste algo que desapareció de tu basura. Esas capas extras se sienten más como precaución que paranoia. Llamé a Linda. Ella respondió enseguida, con una voz chiquita y agotada. «Carmen, voy a ir a la policía. Con lo avisé. Tengo una muestra y otras pruebas». «Ernesto está descansando», dijo ella. «Lo pusieron con un monitor cardíaco. Sigue despertando y preguntando qué día es». Le respondo. Él asintió como si estuviera decidiendo si creerme o no. «Te llamaré después de hablar con el detective», le prometí. «Dile que pasaré más tarde si quiere ver una cara conocida». Ella soltó una risita corta, casi sin aire. «Le gusta que le digan que sea fuerte», dijo. «Pero le gusta más cuando estás tú». Revisé todo. Cerré bien las puertas. Verifiqué las ventanas 2 veces antes de salir. La bolsa de papel estaba en el asiento del copiloto, como si fuera una persona. Le abroché el cinturón, una costumbre que me daba cierta calma, cuando la lógica parecía no servir de mucho. En el camino a la comisaría, encendí la radio sin realmente escuchar. La gente cantaba sobre cosas simples, y eso primero me irritó. Luego me aburrió, y al final me dejó indiferente. La estación de policía era más fría que el hospital, pero al menos olía mejor. Ramírez me recibió en una oficina pequeña, con una ventana que daba a una pared de ladrillo. Era más joven que yo, pero ya no un novato. Con una mirada aguda y una corbata que se había ajustado más de una vez ese día, me ofreció agua.
Acepté porque tenía la boca seca, y porque la gente nota cuando rechazas todo lo que te ofrecen. Esperó hasta que bebí un poco antes de hacer su primera pregunta. Cuénteme sobre el whisky. Y se lo conté. Le di las fecas. Las palabras exactas de Lucía y ese silencio que no sonó a sorpresa. No compartí mis suposiciones, solo los hechos, dejándole a él el orden que quisiera darles. Luego puse la bolsa de papel sobre la mesa. Saqué la lata. La abrí y coloqué el frasco de vidrio, y la grabadora frente a él, como quien pone las herramientas antes de empezar un trabajo. No tocó nada todavía. Su siguiente pregunta parecía pequeña, pero no lo era. ¿Quién más tiene llaves de su casa? Cuando revisó su basura por última vez, le mencionó el frasco a alguien más aparte de Javier. Luego tomó la grabadora y la sostuvo un momento, como si midiera el peso de una palabra cuando uno tiene que cargarla. «¿Entiende? Señora», dijo, «esto no se convierte en un caso, porque usted y yo tengamos un presentimiento. Se convierte en un caso cuando lo que usted me entrega puede resistir el escrutinio oficial». «Entiendo», respondí. «Quiero que otros lo vean». Él asintió. «Enviaremos el líquido al laboratorio estatal y haremos una copia de su grabación. Si hay motivos, actuaremos. Si no los hay, le explicaremos exactamente por qué no podemos hacerlo. ¿Está de acuerdo con eso?» «Estoy», respondí, y lo dije con sinceridad. No quería que castigaran al culpable equivocado. Solo deseaba que saliera a la luz la verdad. Cuando me levanté para irme, pronunció mi nombre como si lo estuviera saboreando. «Señora Aguilar». «¿Sí? No hable con su hija nuevamente hasta que yo lo autorice. Si ella se comunica con usted, anótela ahora, y lo que diga, y mantenga sus respuestas más breves que sus preguntas». Asentí, sorprendida por la sensación de que al fin alguien estaba dispuesto a cargar una parte del peso que yo llevaba sola. Afuera, la tarde se había vuelto gris y sin brillo. Ese tipo de luz que lastima más de lo que ilumina. Conduje hacia el hospital. Teresa seguía en la misma silla, los mismos monitores entonando su canción electrónica y callada. Ernesto se veía un poco más como él mismo. Su piel tenía algo de color y su boca ya no estaba tan tensa con cada respiración. Puse mi mano sobre la baranda de la cama y él abrió los ojos. «Tienes una cara de infierno», murmuró. «Deberías verte tú». Respondí. Sonrió solo con un lado de la boca, como lo hacen los hombres, cuando sonreír requiere demasiado esfuerzo. «Oí que te estás haciendo amiga de la policía». «Somen tú. Solo intento asegurarme de que estén de nuestro lado cuando lleguen». Respondí. Cerró los ojos, asintió una vez y se dejó ir. Me quedé más tiempo del necesario, escuchando el sonido constante de la máquina que lo mantenía respirando, el suave eco de su corazón. Teresa susurraba palabras que solo les pertenecían a ellos dos. En casa, todo seguía tal como lo había dejado. El silencio ocupaba cada habitación como un invitado que se niega a marcharse. Preparé una tortilla que no terminé y dejé la sartén con la vela encendida. Porque hay cosas que uno hace solo para recordarse que todavía es la persona que solía hacerlas. Fui al closet del pasillo. Saqué la caja resistente al fuego del estante superior y la abrí sobre la mesa de la cocina. Ahí guardaba los papeles más importantes de mi vida: actas de nacimiento, la escritura de la casa y el anillo de boda de oro, rosado de Teresa, que todavía no tenía el valor de dejar atrás. Le pegué una nota adhesiva por dentro de la tapa. Muestra de whisky con la policía. No tirar. No tenía claro para quién era la nota. Tal vez para mí misma. Dormí en el sillón, con la luz del pasillo encendida. Algo que no hacía desde la noche de mi infarto, y mi pecho no soportó lo parecida que se sentía esa noche. Desperté antes del amanecer, porque el cuerpo recuerda viejas alarmas. Preparé café, pero no lo tomé. Escuché cómo la casa respiraba. Cuando por fin salió el sol, llamé a Teresa y le avisé que pasaría por allá al mediodía.
Me dijo que el doctor creía que Ernesto podría salir de cuidados intensivos si sus signos vitales seguían estables. A las 10 de la mañana sonó el teléfono. Número desconocido. Lo dejé sonar hasta que entró al buzón de voz. Porque había aprendido algo valioso el día anterior. No le debes una respuesta a nadie hasta que estés lista para darla. El mensaje llegó después del segundo timbrazo. Esperé y luego lo di reproducir. Mamá. Soy yo. La voz de Ernesto sonaba tensa, como una cuerda a punto de romperse. Tenemos que hablar cuanto antes. Hizo una pausa. Devuélveme la llamada. No lo hice. Anoté la hora y cada palabra exacta. Guardé el papel en la caja resistente al fuego. Porque a veces uno tiene que crear su propia evidencia. Miré por la ventana hacia mi jardín trasero, que se niega a ponerse verde. Sin importar cuánto lo riegue una mujer, la silla del porche crujió una sola vez. No había viento que pudiera ver. El día volvió a quedarse en silencio. Si quieres que admita que sentí miedo, no lo negaré. El miedo ya no es algo que esconda. Pertenece a la verdad igual que los clavos pertenecen a la madera. Lo mantiene todo unido. Me quedé allí, en la cocina, con la mano apoyada en el respaldo de una silla, y supe lo que seguía sin necesidad de ponerlo en palabras. Fuera lo que fuera. Ya había cruzado el punto en que una madre y una hija podían resolver las cosas con una charla tranquila frente a la mesa. Ya había pasado el momento en que una botella era solo un detalle y un hospital solo un lugar donde terminaban los demás. Todo iba a ponerse peor antes de mejorar. Y aún así, yo seguiría avanzando. Una habitación, una llamada, una respiración firme a la vez. Hay silencios que no se quedan quietos, que se mueven, que rondan, golpean el borde de tu taza de café, miran el teléfono sobre la encimera y te obligan a contar hasta 60 contigo misma. Antes de empezar otra vez, el detective Ramírez me advirtió que no hablara con mi hija, así que no le regresé la llamada a Lucía. Anoté la hora del mensaje de voz como si fuera una placa que debía memorizar. Por la mañana, seguí al pie de la letra las indicaciones del detective, pero la casa tenía un aire distinto. Como si alguien vigilara, dejé el teléfono en la mesa del pasillo y caminé por los cuartos con las manos detrás de la espalda, no porque esperara encontrar algo, sino porque las mujeres como yo no se sientan cuando pueden estar de pie, ni descansan mientras queda trabajo por hacer. La luz de octubre entraba más débil, como una hoja blanca suspendida frente al sol. Revisé la puerta trasera, las cerraduras de las ventanas y la entrada lateral del garaje. Con esa cerradura terca que hay que levantar un poco mientras se gira, todo parecía en orden. Todo normal. Pero normal no es lo mismo que seguro. Preparé otra taza de café. No la tomé. Y abrí la caja fuerte sobre la mesa de la cocina. Dentro estaban los documentos. Los formularios del seguro. El anillo de Teresa y la tarjeta donde copié palabra por palabra el mensaje de Lucía. Agregué otra tarjeta. Detective Ramírez. 10:30 分. Subrayado 2 veces. Toda la mañana resistí las ganas de llamar a la comisaría. No por duda, sino porque quería presentarme con un día entero de determinación acumulada. Antes de salir, di otra vuelta lenta por la casa. En el pasillo de entrada me detuve. El cerrojo se alineaba con la placa metálica, apenas una fracción de milímetro fuera de lugar. Un nuevo rasguño en el borde, redondo y limpio, como los que deja una llave mal cortada, tras varios intentos. Nada roto, nada forrado. Solo una marca que solo notas si conoces esa puerta como conoces los huesos de tu mano. Un pensamiento se instaló en mi pecho y no se movió. Alguien había entrado. Fui al cajón de los utensilios y encontré un pedacito de hilo con cinta adhesiva transparente. Amarré el hilo en la parte baja del marco de la puerta y lo aseguré con cinta. Un truco que aprendí de un soldado harto de que le revisaran su casillero. No atrapas a un intruso. Creas una historia para saber si estuvo allí.
Al subir a la camioneta, la casa se veía vacía y tranquila, justo como debería lucir una casa. Aún así, retrocedí con cuidado, como si dejara atrás a un animal dormido. La comisaría quedaba a 3 curvas, y una recta larga del hospital. Sentía el peso de la enfermedad de Ernesto metido hasta en los huesos mientras caminaba por el pasillo hacia la oficina de Ramírez. Él trabajaba en un cuartito sencillo, con una ventanita, una mesa grande y montones de expedientes que parecían crecer solos. Se levantó para darme la mano y me señaló una silla. No parecía un hombre desvelado ni uno que durmiera demasiado, sino alguien que sabía moverse entre hechos firmes. Gracias por venir, señora Aguilar, dijo, y sobre las muestras de ayer, las mandamos al laboratorio estatal. Los resultados preliminares del señor Javier concuerdan con lo que vimos. Nos lo estamos tomando en serio. Supongo que la seriedad tiene niveles. Comenté. Casi sonríe. Los tiene. Por ahora significa que buscamos confirmación. Los reportes del hospital. Su audio. La cadena de custodia de la muestra. Empujó un bloc de notas hacia mí. Quiero su línea de tiempo con sus propias palabras. ¿Cuándo recibió el paquete? ¿Cuándo se lo entregó al señor Molina? ¿Cuándo la llamó su hija? ¿Cuándo notó que el frasco ya no estaba? Le conté todo con detalle, mirando cómo su pluma se movía. No me interrumpió salvo para precisar una hora o una fecha. Cuando terminé, golpeó el bloc con la parte lateral de la pluma y se recargó en la silla. Dijo que la bolsa de basura había sido removida. ¿Vio señales de entrada forzada? No. ¿Alguien más con llaves? No hay copia escondida. Ni se la he dado a nadie últimamente. Mi esposa fallecida tenía la suya. Mi hija tenía una cuando era más chica. ¿Cuándo fue la última vez que la vio con esa llave? La respuesta quiso ser hace una vida, pero la verdad venía con bata de hospital. Hace 5 años. Después del infarto, cuando Ernesto fue a recoger unas cosas para mí, antes de que me dieran de alta, traigo mis pantuflas, un pants y mi cargador del teléfono. En ese momento le agradecí que se hubiera acordado del cargador, pero no le pedí las llaves de regreso. Supongo que las dejó sobre la barra de la cocina. Después del infarto lo dije despacio. Ella las tenía en ese momento. No recuerdo que me las haya devuelto. Ramírez asintió sin sorpresa ni satisfacción. Si alguien entró sin forzar la cerradura, ¿eso explicaría la desaparición del frasco? ¿Alguien más sabía de él? Solo Javier. Le pediré que deje constancia de la conversación que tuvieron, para demostrar que no inventamos pruebas después. Cerró el blog. Señora Aguilar, se lo diré sin rodeos. No vea a su hija. Si la invita a algún sitio, avíseme. Si aparece, marque al 911. Lo digo en serio. Pensé en la voz de Lucía en mi buzón de voz, tensa como un cable de motor que no se debe tocar mientras sigue caliente. Haré exactamente lo que diga. Él deslizó una tarjeta por la mesa. Mi celular. Si nota algo extraño, lámeme. Prefiero equivocarme 2 veces que tener razón cuando ya sea tarde. Gracias, respondí poniéndome de pie. Al salir, el edificio olía a tóner de impresora y cera para pisos. Bajé 2 tramos de escaleras y me detuve a mitad para respirar. No estaba sin aire. Solo quería asegurarme de que el suelo bajo mis pies seguía siendo el mismo que cuando entré. Teresa llamó justo cuando estacionaba frente al hospital. Contesté enseguida. Carmen está mejor, dijo con lágrimas en la voz. La van a pasar de la UCI a una sala de transición. Sigue pidiendo disculpas cada vez que despierta, como si pensara que arruinó la fiesta de alguien. Será una fiesta cuando esté en casa. Le respondí. ¿Puedo pasar a verla? Por favor. Ernesto se veía pálido pero firme. Ahora sentado con la mirada más clara, me extendió el antebrazo al entrar. Ese viejo saludo de obrero, donde se sujetan por la muñeca. Tienes peor cara hoy, dijo, haciendo que Teresa soltara una risa ahogada detrás del pañuelo que sostenía en la barbilla.
Traje mi peor cara para la visita. Le contesté, arrastrando la silla. Mañana traeré la mejor. Teresa se disculpó para hablar con una enfermera. Cuando la cortina se cerró, Ernesto bajó la voz. Carmen, entre nosotros. Echó un vistazo hacia la puerta antes de volver la mirada. ¿Crees que Ernesto tuvo algo que ver con esto? Creo que esa botella no era un simple obsequio. Él me observó detenidamente, como si intentara descifrar un idioma en mi rostro. «Vas a poder con esto», dijo. «Voy a seguir la ley». Respondí. «Seré firme». Esa no era mi pregunta. Dejé que sus palabras flotaran unos segundos, dejando claro que las había escuchado. «Estaré bien enfrentando esto». Repetí. Me apretó el antebrazo una vez antes de soltarlo. Las mujeres como nosotras no nos abrazamos. A menos que estemos despidiendo a alguien, ese apretón es una forma de darnos permiso para sentir sin tantas formalidades. La cortina se abrió y Teresa regresó con una mujer más joven, de unos 30 años, con el cabello recogido en una coleta práctica y los ojos cansados, pero atentos. La reconocí por las fotos sobre la chimenea de la casa de Lucía, Marisol Molina, mi nuera, con quien apenas había hablado 2 veces desde la boda, siempre con educación, como vecinas lejanas. Carmen dijo, «Me alegra que esté aquí». Me levanté. «¿Cómo te las estás arreglando?» Ella miró a Ernesto. Entre asustada y molesta, aunque el miedo predominaba, bajó la voz. «Necesitamos hablar». Teresa acarició la mano de Ernesto y dijo, «Les daré un momento a las 2». Antes de salir al pasillo, una mujer que sabe cuándo una conversación necesita privacidad, aunque no sea ella quien lo pida, Marisol Molina me hizo una seña hacia la pequeña sala familiar al final del pasillo. Había una máquina de café que dejaba todo con sabor a plástico y 2 sillas con respaldos tan rectos que resultaban incómodos. No se sentó. Yo tampoco. «No sé qué tanto sabe usted», empezó, «pero sé que Lucía ha estado diferente desde hace tiempo. Distante, reservada. Guarda frascos en un estante del garaje, con plantas secas. Dice que es por un pasatiempo. Se metió en grupos en línea sobre extracción de hierbas. Tragó saliva. No pensé. Raíz de culantrillo blanco. Día, ¿ha escuchado ese nombre?» Sus ojos reflejaron algo entre reconocimiento y miedo. Sí. Lo vi en su historial de búsqueda. Pensé que solo estaba leyendo, estudiando. El detective Ramírez quería hablar contigo. Si estabas dispuesta, ella asintió enseguida. Ya lo había llamado «Le deuxième mensage». «Bien», dije. El alivio y el duelo son como primos. Uno llega representando al otro. «Marisol, si tienes algo capturas?» «Mensajes. Fotos de sus frascos, guárdalo todo». Que el detective siga esa pista. Ella me miró con tanta intensidad que sentí que por fin alguien me veía. «¿Por qué le haría esto a usted?» Podría haber dicho muchas cosas. Dinero que nunca le di. Amor que no supe mostrar como ella quería. Decepciones que sembraron rencor. Pero dije la verdad. La única que conocía, porque cuando no puede controlar la historia, prefiere prenderle fuego a la página. Se estremeció. Como si mis palabras fueran una ráfaga helada, me contó que esa mañana le había preguntado si tenía noticias mías. Dijo que quería saber si a usted le gustó la botella. ¿Y qué respondiste? Que se la había dado a mi papá. Nos quedamos calladas unos segundos, dejando que esa frase flotara entre las dos, cambiando de peso mientras la pensábamos. «Gracias», dije, «por contármelo». «Lo siento», respondió, y entendí que lo decía por todo. No solo por esas palabras. Volvimos al cuarto de Ernesto y hablamos de cosas más ligeras. El clima, el fútbol, la sopa de la cafetería que intentaban llamar fideos con pollo. Me fui cuando la enfermera entró a revisar los monitores.
prometiendo traerle revistas, fingiendo que eso tenía alguna importancia. De camino a casa, me detuve en la ferretería. Compré 2 cerraduras nuevas y un paquete de esas alarmas pequeñas que suenan al abrir una puerta. El dependiente comentó que el invierno se adelantaba. Le respondí algo sobre estar preparada. Empaquetó las cerraduras y me deseó un buen día. Decimos esas cosas sin pensar. Que tengas un buen día. Como si el día realmente escuchara. Al llegar, el hilo que había puesto en la puerta seguía ahí, intacto. Lo salté y cerré detrás de mí con un clic suave. Había pensado llamar a un cerrajero, pero instalar las cerraduras yo misma se sintió como tender mi propia cama en un cuarto de hotel ajeno. Tal vez, si lo hacía, lograría descansar la cabeza sin tanto ruido en mi mente. Coloqué la primera cerradura en la puerta trasera y luego la segunda en la delantera, ajustando los tornillos con calma y firmeza. Los músculos del antebrazo ya conocían bien el ángulo y la presión necesarios. Las pequeñas alarmas se pegaron a los marcos con ese sonido leve, como cuando se quita una curita. Las encendí y abrí la puerta solo para asegurarme de que chillaran. Y sí, funcionaban. Bien, para cuando terminé, el sol ya había bajado lo suficiente para dibujar sombras largas sobre el suelo. Calenté una lata de sopa y comí parada. El plato en la mano izquierda y la cuchara en la derecha, viejas costumbres. Menos trastes que lavar así. El celular vibró sobre la mesa del pasillo. No me sobresalté. Caminé hacia él con la calma de quien va a abrir una puerta sin apuro. Número desconocido otra vez. Lo dejé sonar. Paró. Segundos después entró un mensaje. Lucía, tenemos que hablar en persona hoy. Otro mensaje llegó antes de que procesara el primero. Lucía, no lo hagas peor de lo que ya está. Dejé el teléfono sobre la mesa como si quemara. Anoté la hora y los textos exactamente como llegaron en una hoja y la guardé en la caja fuerte. Luego saqué de mi cartera la tarjeta del detective Ramírez y marqué, contestó rápido. Ramírez. Soy Aguilar. Die. Él está pidiendo que nos veamos. ¿No? Respondió, con una voz tan firme como una puerta cerrándose. Reenvíeme los mensajes. Los registraré. Si llama, deje que se vaya al buzón de voz. Dejó un mensaje antes. Lo transcribí. Bien, siga haciendo eso. Dudé. Detective, ¿podría venir a revisar mi puerta principal? Creo que alguien usó una llave que no es mía. Puedo mandar a un oficial a tomar fotos y documentarlo. O pasar yo mismo si estoy libre en la próxima hora. Llegó 40 minutos después con un joven oficial llamado Ávila. Tomaron fotos de la chapa metálica y del pequeño rasguño donde la llave había raspado. El hilo colgado en la parte de abajo parecía una trampa improvisada. Ramírez no se sorprendió. No era un hombre al que le gustara presumir tener la razón, pero tampoco fingía sorpresa cuando no la sentía. ¿Tiene el juego original de llaves?, preguntó. Fui al closet del pasillo y saqué la vieja latita donde habíamos guardado las de repuesto hacía más de 20 años. Dentro había 2 llaves de latón, con las palabras frente y atrás escritas en la letra ordenada de Teresa. Una era de repuesto y la otra no debía estar ahí. Una copia sin marcas, cortada un poco cueca. Haciendo que la lata no cerrara bien, sentí un vacío en el estómago. Esta no es nuestra. Asentí. Nunca la etiquetamos. Etiquetábamos todo. Ramírez le pidió a Ávila que la guardara en una bolsa de evidencia. Veremos si podemos sacar huellas dactilares. Sin prometer nada. Las llaves no son buenas para eso. Hagan lo que puedan. Pedí. Quiero que cada pequeño detalle en esta historia deje de fingir que no está relacionado con lo demás. Cuando se fueron, la casa se sintió distinta. Ni más seguro ni más vigilado. Solo observera. Hay algo que cambia. Cuando el mundo oficial entra en tu espacio privado, el piso parece inclinarse y luego se acomoda en otro ángulo. Me senté en la mesa de la cocina
y sostuve mi taza de café con las dos manos. Aunque estaba vacía, la mecedora del porche crujió. No soplaba viento. Esperé pasos que no llegaron. Puse el celular en modo no molestar y lo volteé boca abajo. Cuando era niña, pensaba que ser adulta significaba que nadie podía decirme qué hacer. Ahora sé que significa aprender a quién escuchar. Cerca de las 9, un carro se detuvo afuera el tiempo suficiente para que me levantara y mirara por la ventana. Los faros iluminaron el porche y luego se alejaron. Me quedé ahí hasta oír el motor desaparecer. Podría no ser nada. Un joven perdido. Un repartidor revisando una dirección. Pero se sentía como si alguien quisiera ver si yo temblaba. No dormí. Me recosté en el sillón con la luz del pasillo encendida y las botas junto a la puerta. Ya estoy demasiado grande para el heroísmo. Pero no para estar lista. Justo antes del amanecer, el teléfono vibró otra vez. Buzón de voz. Sin timbre. Me había olvidado del modo no molestar. Bajé el volumen del mensaje. Mamá, estás complicando las cosas. La voz de Lucía sonó más controlada que antes, como si hablara en un lugar donde no quería ser oída. Fuiste con la policía. Eso no fue muy listo. Pudimos haberlo arreglado. No estás pensando bien. Colgu. Anoté todo. Pudimos haberlo arreglado. Palabras que delataban demasiado. ¿Arreglar qué? A las 8 en punto. Ramírez Lamu. El laboratorio estatal había entregado los primeros resultados. Me informo. Confirmación independiente de raíz de culebra blanca en su muestra. Es suficiente para abrir un caso formal y solicitar los expedientes médicos del señor Molina. Ya estamos actuando. Solté un aire que llevaba atrapado desde que Javier mencionó por primera vez esa raíz. Dígame qué necesita. Siga haciendo lo que está haciendo. Documente. No se involucre. Cierre sus puertas. Me comunicaré con usted para una declaración formal grabada. Si su hija la contacta, guarde todo. Si aparece, llame al 911. Lo digo en serio. Lo sé. Respondí. Detective. Sí. Gracias. No dijo de nada. Dijo, haremos nuestro trabajo. Viniendo de un hombre como él, eso bastaba. Me di un baño. Me vestí y me puse una blusa limpia. Hay una forma en que una mujer debe presentarse cuando el día le va a exigir firmeza. Preparé el desayuno y lo comí sentada a la mesa. Como si cada bocado fuera una decisión correcta. Conduje al hospital con una pila de revistas bajo el brazo, sobre decoración de casas, remodelaciones, y una de jardines lujosos que jamás crecerían en la tierra seca de nuestra región. Ernesto estaba lo bastante despierto como para fingir interés en un artículo sobre seguridad con motosierras. Ambos sabíamos que solo me estaba dando gusto. Fingir también. ¿Es una forma de cariño? Marisol Molina entró justo cuando estaba leyendo un artículo sobre cómo dar mantenimiento a los techos. Traía el celular en la mano y parecía una persona que no había dormido en una cama, sino al lado de una. El detective Ramírez me llamó. Dijo, quiere que le lleve la laptop vieja de Ernesto. Todavía la tengo desde antes de que nos casáramos. Llévaselo. Le aconsejé. Deja que la ley cargue con lo que le toca. Asintió. Carmen. Ella me mandó un mensaje. Siguió hablando sin levantar la mirada. Preguntó si tú estabas jugando a ser la heroína. Dijo que si pasa algo, será tu culpa. Levantó la vista. Sí lo entregué a Ramírez. Bien. Respondí. Sentí un calor subir por el pecho. No de los de antes, sino de esos que distinguen entre una amenaza y una advertencia. No respondas nada de lo que ella mande. Ni una palabra, ni siquiera para decir que no vas a responder. Cuando salí, la luz del mediodía tenía esa claridad brutal que no deja lugar a engaños. Conduje a casa por el camino más largo, no por miedo, sino porque quería poner más distancia entre yo y lo que se venía. El hilo en la puerta seguía intacto. Salté por encima.
como si cruzara una frontera que aún podía respetar. Y cerré la puerta detrás de mí. Me senté con una pluma y un cuaderno amarillo y escribí en grande: ¿Qué quiere? Debajo tracé 2 columnas. En una escribí dinero. En la otra, control. Bajo dinero puse invierno pasado, 20.000. Rechazado. Bajo control, anoté ubicación de la botella, frasco desaparecido. Llamadas. Necesitamos hablar. El lado del control pesaba más. El dinero es una razón, el control, un hábito. Y los hábitos duran más. Alrededor del mediodía, la alarma de la puerta soltó su pitido agudo. Ya estaba de pie, con el celular en la mano. Antes de que mi cerebro pudiera decirle a mi cuerpo que estaba reaccionando de más, la alarma volvió a sonar. Cumpliendo con su deber, me acerqué a la ventana, sin que me vieran, y moví la cortina apenas un poco. Era una camioneta de reparto. El chofer abrió la puerta con mosquitero y dejó un sobreacolchado sobre el tapete. Miró la alarma. Se encogió de hombros como quien ya ha lidiado con peores ruidos, y se alejó. La puerta se cerró suave y la alarma se apagó. Esperé a que mi corazón se calmara antes de abrir. Cuando la camioneta se fue, salí y tomé el sobre. No tenía remitente. Dentro había una sola hoja, una fotografía impresa. Era mi porque la noche anterior, tomada desde la acera de enfrente. La silla quieta, la luz encendida sobre la puerta, nadie en la foto. Había sido tomada en las últimas 12 horas. Miré hacia la calle, hacia las cercas de los vecinos, hacia la esquina donde un coche podría quedarse con las luces apagadas, observando sin ser visto. Llevé la foto a la caja de seguridad, la guardé con las demás y llamé a Ramírez. Contestó al instante. Le expliqué cómo había llegado el sobre y qué mostraba la foto. No la tires, me dijo. Voy a mandar a alguien. Te vas a hartar de mis llamadas. Le respondí. Prefiero eso a lo otro. Contestó. Colgó rápido. Dejando nuestra charla en simple trámite, me quedé mirando la calle, como quien observa a un animal salvaje y no quiere asustarlo. La silla del porche se movió una sola vez. No soplaba viento. Las casas son así. Lo que parece quieto siempre está diciendo algo, si uno se atreve a mirar. Al caer la tarde, la policía ya se había llevado la foto y tomó mi declaración. También se llevaron el sobre. Ramírez me mandó un mensaje. Estamos pidiendo las grabaciones de seguridad de su calle. La noche cayó como una puerta cerrándose despacio. Calenté la sopa de anoche y la comí sentada en los escalones de atrás. El aire de octubre quemaba limpio en mis pulmones. El patio se oscureció. La silla seguía inmóvil. Y a lo lejos, un perro ladró. A algo que solo los perros entienden. Entré y encendí la luz del pasillo. El teléfono volvió a vibrar. Lucía, ¿crees que te van a proteger de lo que tú empezaste? Llámame. No la llamé. Copié cada palabra y deslicé el papel dentro de la caja. Se cerró con ese sonido suave y definitivo que siempre hace. La coloqué de nuevo en el estante más alto, como quien guarda un peso en un sitio donde no pueda tropezar con él en la oscuridad. Me quedé escuchando cómo la casa respiraba sola. El crujido y el suspiro de la madera, el zumbido leve del refri, el tic-tac de un reloj que no entiende lo que significa el tiempo. Pensé en la primera vez que Lucía dijo, mamá, con esa ternura que hacía que el corazón se me levantara, y en la última vez que lo dijo, de una forma que me hizo querer esconderme. Ya estaba completamente oscuro cuando al fin me recosté en el sillón, puse la mano sobre el pecho y sentí mi corazón trabajando. Lento, constante, preciso. Hace años, un doctor me dijo que sabría cuándo estaría en peligro. Esa noche, eso me pareció lo más honesto que tenía. No sé si el sueño llegó o si la noche simplemente decidió tenerme compasión, pero cuando el teléfono sonó a las 6:12 de la mañana,
Ya estaba lista. Contesté al primer timbrazo. Señora Aguilar, dijo Ramírez sin saludar. Sí. El laboratorio estatal confirmó. Estamos pidiendo una orden. Cerré los ojos y visualicé la silla del porche. El hilo blanco cruzando el umbral. La foto de mi casa tomada desde la acera de enfrente. Vi una botella atrapando la luz de la mañana. Como si fuera vergüenza dentro de un vaso. ¿Dónde me necesita?, pregunté. Exactamente dónde está, respondió. Why. Pase lo que pase. No abra la puerta, a menos que la persona del otro lado pueda probar que está aquí para ayudar. La línea quedó en silencio. La casa escuchó. Y yo me quedé dentro del pequeño país que había construido entre mis paredes, esperando a que el día cruzara el umbral. Dicen que los golpes que no ves venir son los que más duelen, pero esta vez lo esperaba. Desde que Ramírez me dijo que el laboratorio había confirmado el veneno, supe que el golpe era inevitable. Aún así, cuando llegó, seco y certero, sentí el pecho apretarse. No era miedo, sino la certeza de que la línea que habíamos trazado en la oscuridad estaba a punto de volverse oficial. Ese golpe significaba que la orden ya tenía peso, y el día no iba a esperarme a que me sintiera lista. Pasaban apenas de las 8 de la mañana. Afuera, la luz tenía ese tono dorado y pálido que apenas toca el suelo antes de desvanecerse. Abrí la puerta y vi a Ramírez acompañado de 2 oficiales uniformados. Ávila, al que ya conocía, y otro más joven, con el cinturón colgándole como si no fuera suyo. Venían vestidos para algo que no se resolvería con simples papeles. Buenos días, señora Aguilar, dijo Ramírez. Levantando un documento doblado dentro de una funda plástica, el juez lo firmó a las 7:43. Tenemos autorización para registrar la casa de su hija y confiscar cualquier objeto que tenga relevancia para el caso. No hacía falta que dijera más. Ese era el punto de no retorno. ¿Necesita que vaya con ustedes?, pregunté. No, respondió. Y eso no es una sugerencia. Es una instrucción. No queremos que la señora esté en su campo de visión hoy. Haremos el registro. Si encontramos lo que esperamos, actuaremos en consecuencia. Actuar en consecuencia es la forma en que la policía dice que tu vida podría cambiar antes de la cena. Ávila miró hacia el pasillo interior. ¿Algún movimiento durante la noche? El hilo sigue intacto. Ninguna alarma se activó. Ramírez asintió con un gesto corto. Bien, manténganlas encendidas. Yo me encargaré de instalar un sistema de cámaras adecuado antes de que termine la semana. Salieron en caravana. Un sedan negro. Un coche de policía. Avanzaban por la calle como si fueran un punto final, dirigiéndose hacia una frase que aún no terminaba. Me quedé en la puerta hasta que dieron vuelta en la esquina. Luego la cerré y observé el hilo en la parte baja del marco. Quieto, desafiante, como si retara a cualquiera a moverlo. Las horas siguientes se hicieron eternas. Intenté leer, pero las palabras parecían desconocidos, esperando el camión en una parada perdida. Preparé café, pero no lo tomé. Cerca de las 11, salí a caminar despacio hacia las afueras del pueblo y me detuve en el pequeño parque con el monumento a los veteranos, donde los bancos dan frente a una fuente que no ha funcionado desde el verano pasado. El ruido del tráfico en la avenida principal se escuchaba lo bastante lejos como para que el aire se quedara quieto. Había estado allí una vez con Lucía cuando tenía 10 años. Llevábamos pan para los patos. Ella me preguntó qué significaban los nombres en las placas, y le dije que eran de hombres y mujeres que habían cumplido con su deber hasta el final. Ella me preguntó si eso quería decir que habían completado su misión. Le respondí que sí. Nunca preguntó cuál era la misión. Y a veces pienso que eso es lo que debía haberle explicado. A la 1 de la tarde ya estaba de vuelta en casa, sentada en la mesa de la cocina con el teléfono boca arriba. No esperaba que ella llamara. Lucía no es de las que marcan cuando están acorraladas. Es de las que aparecen sin avisar
dispuestas a hablar bajo sus propias reglas. Eso era lo que preocupaba a Ramírez. A la 1:17, el teléfono vibró. No era una llamada, sino un mensaje de texto de Marisol Molina. ¿Están aquí? Estoy en el cuarto con la puerta cerrada. Puedo oírlos revolviendo el garaje. Respondí. Quédate adentro. No interfieras. Estás a salvo mientras ellos estén ahí. No volvió a contestar. La imaginé sentada al borde de la cama, con las manos entrelazadas, escuchando el sonido de unas botas golpeando el suelo y cajas siendo movidas. Reconocí ese ruido. Era el de alguien buscando la verdad sin importarle despertar a toda la casa. A las 2, o tal vez a las 4, Ramírez llamó. Habían encontrado algo. Dejé que sus palabras se quedaran flotando. ¿Qué habían hallado? 3 frascos de vidrio, con etiqueta de cinta adhesiva. Rice Bee, tallo de raíz y tintura. 2 de ellos tenían material vegetal seco, parecido a la raíz de culebrilla blanca. El tercero contenía un líquido. Lo enviaremos al laboratorio para confirmar, dijo. También habían encontrado notas escritas a mano sobre métodos de preparación, estimaciones de dosis. Y luego hizo una pausa. Y un sobre para usted. Sin cellar. Dentro hay una carta pequeña con su nombre arriba y las palabras «Lo entenderás por qué cuando termine al final». Nada más entre esas líneas. Solo un dibujo de un árbol con las raíces encerradas en un círculo. La cocina se sintió más fría. Me dejó un mensaje por si la botella funcionaba. Y parece que sí. Registraremos. Catalogaremos y tomaremos fotos de todo. Dijo Ramírez con voz tranquila. Ahora está cooperando completamente. Dio su consentimiento para revisar los dispositivos digitales compartidos. ¿La atraparon? Pregunté. Aún no. No estaba en casa cuando llegamos. Emitimos una alerta. Apreté el teléfono con fuerza. Detective. Si viene aquí. Su dirección ya está marcada para respuesta prioritaria. No se involucre con ella. La línea se quedó en silencio un momento. Y luego añadió. Estamos pasando de la sospecha a la evidencia. Señora Aguilar. Esto cambia todo. Entiendo. Respondí. Colgué y fui hacia la caja fuerte a prueba de fuego. Escribí una nota. 14:4. Ramírez llamó. Encontraron frascos. Notas. Carta. Revisé las demás fichas de la pila. Una por una. Como si estuviera leyendo el manual de una máquina que no se puede desarmar. Cada anotación era una prueba de que el último mes no había sido una alucinación. A eso de las 3:30 llamé a Teresa para ponerla al tanto. Ernesto dormía. Ella escuchó sin decir nada. Igual que aquella vez que la llamé desde urgencias hace años. Después de mi infarto, Carmen, dijo cuando terminé. Esto va a acabar de una de 2 formas. O la arrestan o se fuga. No va a llegar muy lejos. Respondí. ¿No? Pero lo suficiente como para hacerte dudar. A las 4:12 sonó la alarma de la puerta. En 3 pasos ya estaba en el pasillo, con el teléfono en la mano. La puerta principal seguía cerrada. El hilo en el marco intacto. El sonido venía de atrás. Me moví despacio. No por miedo, sino porque cuando tienes que ver todo, no te apresuras. Por la ventana de la cocina, vi la puerta del mosquitero balancearse 1, 2 veces. Y luego quedarse quieta. No había nadie. Me acerqué y vi una hoja doblada. Atrapada entre el pomo y el marco, abrí la puerta, apagué la alarma y tomé el papel. Una frase escrita con marcador negro grueso. Deja de dejar que entren o lo haré. Sin firma. Sin sobre. Solo esas palabras. Le tomé una foto. Guardé la nota en un guante de plástico y llamé a Ramírez. Dijo que mandaría a un agente en 15 minutos. Ávila llegó en 10. Fotografió la nota en mi mano. El lugar en la puerta. Las bisagras y el jardín del fondo. ¿Vio a alguien? Preguntó. Ningún movimiento en la calle. Respondió. Pudo haberla dejado.
y haberse ido enseguida, se llevó la nota y prometió registrarla cuanto antes. Esa noche no me molesté en dormir en el sofá. Puse una silla en la esquina de la sala, desde donde podía ver las dos puertas, la del frente y la del patio. La casa tenía un leve olor metálico por las cerraduras nuevas. Dejé las luces encendidas, no porque quisiera mirar afuera, sino para que quien estuviera allá pudiera verme. A las 9:45. El teléfono se iluminó. Número desconocido. Lo dejé sonar hasta que entró al buzón de voz. 1 minuto después. Volví a reproducir el mensaje. Mamá, soy yo. Están cometiendo un error. Eso que encontraron no es lo que piensan. Tú me conoces mejor que nadie. Hubo una pausa. Llámame. Por favor. La voz sonaba tranquila, calculada, casi amable, como si intentara convencer a alguien que no quería escuchar. No devolví la llamada. Escribí cada palabra. A la mañana siguiente cayó una helada fuerte. El pasto amaneció blanco y el aire tenía sabor a metal. Ramírez mandó un mensaje a las 8:12. La tenemos. Sin incidentes. Te mantendré al tanto. Leí esas palabras hasta que dejaron de ser letras y se volvieron realidad. Llegué a la comandancia poco antes del mediodía. La sala de espera era pequeña, con sillas de plástico pegadas a la pared y una máquina expendedora zumbando en una esquina. Ramírez salió a mi encuentro. No quiere hablar, dijo. Pidió un abogado en cuanto llegó. Está bien. Tenemos suficiente para mantenerla detenida. Marisol entregó evidencia digital sólida. Correos que mencionan la preparación del envenenamiento y el momento ideal, también su historial de búsqueda, niveles de toxicidad en adultos mayores de 60 años, ¿y ahora qué? Presentaremos los cargos ante la Fiscalía. Intento de homicidio, posesión de sustancias controladas, manipulación de evidencia. El proceso será rápido. Asentí. Con las manos metidas en los bolsillos para no hacer nada indebido, Ramírez me observó un instante. ¿Está resistiendo? Sigo en pie. Contesté. Con eso basta. Al salir de la comandancia, el cielo se había vuelto gris. De esos tonos que hacen pensar que va a nevar aunque el pronóstico diga otra cosa. Mañana es sin rumbo. Pasé frente al viejo molino, la ferretería cerrada y el restaurante que aún olía a grasa vieja. Terminé en el hospital. Ernesto estaba despierto, viendo un programa de concursos con el sonido apagado. Teresa estaba junto a él, tejiendo algo verde. La atraparon, dije en voz baja. Ernesto asintió una sola vez. Bien. Las agujas de Teresa siguieron moviéndose. ¿Y ahora? Ahora, respondí. Esperamos que la justicia haga su trabajo. Esa noche, me senté en los escalones de atrás con una taza de té, viendo el vapor subir en el aire frío. El patio trasero permanecía callado, salvo por el crujido ocasional de una rama movida por el viento. En alguna casa de la cuadra, un perro ladró una sola vez y luego se quedó quieto. Pensé en la nota pegada en la puerta, en los frascos del garaje, en la carta con las raíces del árbol y en la niña del parque con el pan conmemorativo, que me había preguntado si los nombres significaban que la misión ya estaba cumplida. Tal vez esa era mi misión, no terminarla, sino asegurarme de que no me consumiera a mí. Al entrar, revisé el hilo en la puerta. Seguía ahí, aún mostrando la verdad. Veneno es una palabra horrible. No solo se queda en la lengua, también cambia la forma en que respiras. Ramírez no la dijo enseguida. Dejó que Javier hablara primero, quizá pensando que, si lo oía de un amigo, dolería menos que si lo decía un detective. Pero no hay una forma suave de enterarte de que algo hecho para matarte ya estaba dentro de alguien a quien respetas. ¿Y que fuiste tú quien se lo entregó? La decisión sobre qué hacer con Lucía cayó como una puerta que se cierra con un clic seco. Ya me cansé. Ramírez, dile al fiscal que voy a testificar.
con todos los cargos. Él no respondió buena decisión ni haces lo correcto. Solo dijo, entendido. Y con eso bastó. 3 días después, se programó la audiencia. Mociones preliminares. Listas de pruebas. Preparación de testigos. Cardoso, la abogada de Lucía, presentó objeciones a casi todo, pero el juez desestimó la mayoría. Cuando trajeron a Lucía por primera vez al tribunal, ella recorrió la sala con la mirada hasta encontrarme. Sus ojos no mostraban miedo, sino un frío distante. Como si hubiera vuelto a hacer su lista mental, le sostuve la mirada porque tal vez yo también lo había hecho. Le llaman tribunal, pero para mí parecía un campo minado. Cada palabra, cada mirada, podía estallar en tu cara. Entré pensando que la verdad se defendería sola, pero vi cómo la abogada de Lucía me sonreía, como si ya supiera dónde pondría el pie y cuán fuerte caería. El día de la audiencia de pruebas, los bancos estaban medio llenos, pero el aire pesaba más que una iglesia abarrotada en agosto. Me senté detrás de Ramírez y del fiscal, con las manos entrelazadas sobre el regazo, fingiendo que no me temblaban de nervios. Lucía entró vestida con un uniforme naranja, las muñecas esposadas. Al principio evitó mirarme, pero luego alzó la vista un segundo. Lo justo, para que el borde de su boca temblara, no por una sonrisa, sino por algo más helado. En ese instante recordé por qué estábamos ahí: la cama del hospital, el informe del laboratorio, ese maldito cuaderno de notas. El juez pidió silencio. Ramírez subió al estrado como testigo. Fue claro y preciso, explicando cómo había llegado la botella, cómo la analizaron y confirmaron que contenía veneno. Licenciada Beltrán interrumpió un par de veces, alegando fallas en la cadena de custodia, pero el juez rechazó ambas. Después vino mi turno. El alguacil me hizo jurar. Me senté frente al micrófono, tan cerca que escuchaba mi respiración. El fiscal empezó con preguntas sencillas: mi nombre, edad, domicilio y mi relación con la acusada. Sí, Lucía es mi hija, respondí, y al decirlo en voz alta, sonó como si hablara de otra vida. El fiscal me llevó a repasar el día del regalo, el paquete, la letra, la decisión de dárselo a Ernesto, cómo terminó en el hospital y cómo Javier probó la botella. Montuve la voz firme, tal como Ramírez me había aconsejado: apéguese a los hechos. Deje que la evidencia hable. Entonces licenciada Beltrán se levantó. Señora Aguilar, comenzó con una voz suave, como madera bien lijada. ¿Usted asegura que reconoce la caligrafía de mi clienta en la nota? No lo aseguro. Lo sé, pero usted no había visto esa letra en más de 3 años, ¿cierto? Cierto, podría ser. Entonces, ¿qué está equivocada? No. Se inclinó hacia mí, apoyando una mano en la barandilla. Le está diciendo a este tribunal que la vida de una mujer debe arruinarse solo porque usted cree que una nota se parece a la escritura de su hija. Sentí el calor subir por el pecho. No lo creo. Lo sé. Licenciada Beltrán se alejó despacio, casi con desdén. Interesante, porque tenemos aquí, levantó un papel, un análisis grafológico de un perito certificado que asegura que la nota no pudo haber sido escrita por Ernesto Molina. Un murmullo recorrió la sala antes de que el juez golpeara con el mazo. El fiscal volvió a objetar la validez del informe, pero el juez lo aceptó en el registro. Sentí que el estómago se me encogía. Licenciada Beltrán sonrió apenas y preguntó: y dígame, señora Aguilar, ¿no es cierto que usted y mi cliente llevaban años con una relación tensa? ¿Que vendió la granja de su madre sin avisarle? El fiscal intervino otra vez. Irrelevante e inflamatorio. Admitido, dijo el juez, pero el daño ya estaba hecho. El jurado lo había escuchado. Cuando terminé de declarar y bajé del estrado, las piernas me pesaban más que nunca.
Ramírez me esperaba en la mesa. Están tratando de pintarla como una mujer amargada y resentida. Murmuró. Es lo único que tienen. No deje que eso la afecte. Pero yo ya sentía que me afectaba. Afuera, en los escalones del tribunal, Ernesto me esperaba apoyado en su bastón. Están jugando sucio. Tsomentu, no importa si es verdad. Solo necesitan sembrar duda en el jurado. Asenji. Ahora tienen un informe técnico con gráficos. Ernesto torció la boca. Seguro lo compraron. He visto eso en pleitos empresariales. Una opinión se compra igual que una corbata. El día que el jurado deliberó, el cielo estaba gris y bajo. Como si también estuviera evaluando nuestras decisiones, me senté en la galería con las manos entrelazadas sobre el regazo, mirando la nuca de Ernesto. Licenciada Beltrán había cumplido su cometido: plantar la semilla de la duda, insinuando que yo era una madre rencorosa, inventando acusaciones, pero el fiscal había sido implacable con las pruebas. El cuaderno con las iniciales MR junto a 2 isletas. Los frascos hallados exactamente donde Marisol había dicho. Los historiales de búsqueda sobre raíz de culabrilla blanca y ataques cardíacos en ancianos. Cuando el jurado regresó, el aire se volvió pesado. El capataz se levantó, sin mirar a Ernesto, sino al juez. En el cargo de intento de homicidio en primer grado, consideramos a la acusada. En ese medio segundo, antes de que terminara la frase, me di cuenta de que había estado conteniendo la respiración desde el día en que aquella botella apareció en mi porche. Culpable. Esa palabra cayó como la primera gota en un techo reseco tras meses sin lluvia. No retumbó. No hizo eco. Solo se quedó ahí. Callada pero imposible de negar. En ese instante supe que no había retorno, ni para Ernesto, ni para mí. El tribunal no explotó en aplausos ni gritos como en las series. Solo cambió el aire y por primera vez en 3 años. También yo respiré diferente. El juez agradeció al jurado. Los dejó ir y comenzó a leer la sentencia. 25 años en la penitenciaría estatal, sin posibilidad de libertad condicional en los primeros 15, su voz sonaba firme, casi mecánica. Pero cada palabra me pesaba como una piedra en el pecho. Ernesto no se movió. Permaneció sentado, las manos esposadas al frente, la mirada fija en un punto invisible sobre la cabeza del juez. Si no la conociera, habría pensado que estaba aburrida. El oficial se acercó para escoltarla, pero en el último segundo, Ernesto giró la cabeza. Nuestros ojos se cruzaron, y por un momento, no existía tribunal, ni jurado, ni uniformes. Solo la niña a la que le había enseñado a lanzar una pelota, mirando a la mujer que había intentado matarla, sus labios apenas se movieron. Este no es el último capítulo. Luego se marchó. Pensé que sentiría alivio. Pero no. Lo que llegó fue un vacío hondo. Un dolor que no llenaba nada. La justicia había quedado escrita, pero en el papel no se reparan los pedazos rotos del alma. Ernesto puso una mano en mi hombro al salir. Hiciste lo que tenías que hacer. Carmen, no dejes que nadie te diga lo contrario. Asentí en silencio, aunque dentro de mí seguía la duda de si había ganado algo o solo perdido más. Semanas después, me senté en el porche con una taza de café. Los árboles ya habían soltado sus hojas y el aire traía el primer soplo del invierno. La silla, esa que antes crujía, ahora guardaba silencio. Por fin, la había dejado lista. Pensé en la bouteille, en el veneno, en el juicio y en todo el largo camino que me trajo hasta aquí. Muchos creen que la venganza termina cuando el culpable cae, cuando la responsable es llevada ante la justicia. Pero la verdad es que la venganza es apenas la capa exterior. Debajo están los años que jamás recuperarás, las charlas que nunca volverán, las comidas familiares que se convierten en sillas vacías y platos fríos. La justicia me dio seguridad, no me dio paz. Sin embargo,
Mientras el viento cambiaba y traía consigo el olor a leña quemada de alguna casa lejana, entendí algo. La paz no se recibe, se construye, tarde tras tarde tranquila. En cada decisión de no mirar atrás hacia una puerta cerrada, levanté mi taza hacia el patio vacío. Por los finales, dije en voz alta, y por lo que viene después. Ahora, si te gustó esta historia, no olvides suscribirte y haz clic en el siguiente video que aparece en la pantalla, porque ahí la traición y el giro te van a dejar sin aliento.